7 de la mañana con 34 minutos, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y con Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire. Recuerden, también estamos conectados en vivo a través de @noticiascanalí y pueden tener esta y otras conversaciones que hemos preparado para ustedes en nuestra aplicación para iOS o Android, que por supuesto tendrán en pantalla el código QR. Disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias Piso Canal I. Eso allí, por supuesto, durante todo el día para que lleven la información donde así lo requiera. Vamos a conversar el día de hoy con Oscar Doval, consultor financiero, acerca de la situación económica de nuestro país. Buenos días, bienvenido. Gracias, Eliezer, por la invitación. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos iniciar, por supuesto, por el tema de la diferencia cambiaria que existe en la actualidad. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué sigue aumentando el dólar en la tasa oficial, a pesar de todo lo que habría hecho en un largo periodo de tiempo el Ejecutivo Nacional para mantener la estabilidad del dólar? ¿Sabes qué? Que es una pregunta bien interesante, porque, bueno, de alguna forma hay como dos aspectos que pueden explicar esto. Primero, probablemente el dólar oficial en sus orígenes, hace meses atrás, no corrió a la par de la tasa de inflación. Si bien el Banco Central reconoció a mediados de año, en agosto, que había una inflación acumulada de 12%, la tasa oficial se debe haber desplazado también en ese 12%. Pero después lo que hemos visto es una carrera por crecer el dólar paralelo que es bastante absurda. ¿En qué sentido? Hay un tema de expectativa. ¿Qué quiere decir eso? Si la gente siente que se va a devaluar la moneda, sale corriendo a comprar dólares. Y si sale corriendo a comprar dólares, los dólares se acaban. Y si no hay dólares en el mercado, el precio sube, porque hay mucha demanda y poca oferta. Pero hay un segundo aspecto que también es importante, porque este primer aspecto es normal, la expectativa de devaluación que hace que la moneda se deprecie, digamos, como un fenómeno conocido a nivel mundial. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la regulación de a quién se están dando esos dólares. Los dólares que mete el Banco Central en el sistema. ¿Por qué razón, Eliezer? Básicamente, si tú tienes una diferencia de cambio muy grande, la gente que se le otorgan los dólares a través del sistema financiero venezolano, que los otorga el Banco Central, ¿qué hace? Los compra baratos, ¿ok?, al dólar oficial y los vende después caro al dólar paralelo. Ahí hay una situación de arbitraje, de especulación. De manera que digamos que es la condición humana. El ser humano espera donde hay una brecha, una oportunidad. Pase platica y se lanza a hacer esa platica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La diferencia entre el oficial y el paralelo sigue siendo muy grande. Entonces, bueno, la gente aprovecha, coge dólares, ¿ok? Los dólares que otorga el mismo Banco Central en ese dólar oficial y los vende al paralelo. La banca nacional, pública y privada, debe tener mucho cuidado a quién está otorgando esos dólares. Pues si esos dólares tú los otorgas para arbitrar, para ganar real especulando, pues no estás ayudando para nada a la economía nacional. O sea, estás haciendo fundamentalmente labores de arbitraje financiero, se llama esa cuestión. O sea, una ganancia de real con real. ¿Okay? Si tú te aseguras de que esos reales, que esos dólares preferenciales no es la palabra, esos dólares oficiales, están siendo otorgados a sector productivo, o sea, gente que está dedicada a la producción de alimentos, gente que está dedicada definitivamente a sectores productivos, no especifiquemos los sectores. ¿Qué es lo que pasa? Muy probablemente, al inyectar eso en el sector productivo, esos dólares, pues lo que encuentras es un círculo virtuoso donde esa plata cae también en manos de proveedores del sector productivo y otra gente que está trabajando en la economía nacional. ¿Qué hacer para Fíjate, frenar esto? Es una buena pregunta. Primero, habría que desplazar el dólar oficial mucho más de lo que se ha desplazado. ¿Para qué? Para evitar justamente que la brecha cambiaria que existe entre el oficial y el paralelo invite a la gente a arbitrar, invite a la gente a comprar barato y vender los dólares caros. Y lo segundo que te acabo de decir, hay que exigir a la banca nacional que revisen a quién están dando los dólares, ¿ok?, oficiales. O sea, esto que está ocurriendo en el país en los últimos meses, de que se han reactivado los créditos, incluso por algunas aplicaciones, ¿ha traído esta consecuencia? No, a mí me parece que los créditos bien llevados, bien hechos, activan la economía nacional. Lo que sí hay que cuidarse es que los créditos no sean dados a gente que está especulando financieramente. Que honestamente, aquí tenemos esos dos aspectos. ¿Okay? Como te digo, la expectativa de evaluación que hace que la gente salga corriendo a comprar, entonces la demanda aumenta. Y también, ¿okay?, un tema de especulación con la diferencia cambiaria. Cosa que es bastante, no ayuda para nada a la economía nacional, sin contar, oye, todos los aspectos éticos que puedes tener el manejo de eso, porque estás hundiendo tu propio país. Ahora, O sea, a pesar de esto, ¿cómo se encuentra la economía del país en los últimos meses y en lo que nos queda de año?
Fíjate, yo siempre me ubico un poco en el medio entre lo que las expectativas de crecimiento que da el Fondo Monetario Internacional, que este año la situó para Venezuela en 4.5%, y lo que reporta el Banco Central de Venezuela, que reportó en el primer semestre del año alrededor de un 8% de crecimiento en la economía, ¿ok? Y el segundo semestre probablemente se sume algo más. Este segundo semestre además tenemos las Navidades, que bien sabemos que son épocas pues, de mayor actividad económica. Entonces probablemente el Banco Central reporta a fines de año unas cifras por encima del 10% y el Fondo Monetario nos está diciendo que vamos a crecer entre el 4 y 5%. Probablemente algo intermedio entre lo que dice el Fondo Monetario, que es bastante pesimista habitualmente respecto a todas las naciones, no Venezuela, y el Banco Central, que es más bien, obviamente, tiene una visión quizás un poco más optimista, probablemente 7-8% de cierre. Eso quiere decir, para que la gente que está escuchando, que vamos a ver nosotros, vamos a sentir un crecimiento, no. Pues el venezolano probablemente diga, bueno, si estás creciendo un 8, 10%, qué sé yo, vamos a sentir que estamos bollantes. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo percibe ese No, crecimiento? la gente, mira, para percibir crecimiento es importante en un país como Venezuela, que ha sufrido pues, una crisis económica tan importante o tan relevante en los últimos años, como fue la hiperinflación del 17 y 18, que mermó considerablemente el tamaño de nuestra economía. Tienes que tener crecimiento por encima del 10-15%, para que la gente sienta, mira, tenemos plática en el bolsillo y podemos gastar. Como bien ocurrió hace un par de años atrás. ¿Okay? En el 2022, que tuvimos un crecimiento mucho más importante, 2021 para 2022, que tuvimos un crecimiento importante. Este año no creo que veamos grandes cosas. Yo siempre le digo a la gente, cuando me pregunta, bueno, ¿por qué? Producción petrolera. Si nosotros logramos aumentar la producción petrolera nacional por encima del 1 millón de barriles y preferiblemente por encima de 1,5 millones de barriles diarios, vamos a empezar a ver o a sentir bienestar económico. Recordemos que Venezuela es un país petrolero y nosotros vivimos fundamentalmente de las exportaciones de petróleo como país. Tanto el sector público, obviamente, porque, pero también eso derrama en el resto de la economía. Hay que aumentar la producción petrolera y hay que trabajar todos para que eso ocurra. Tanto el sector público como el sector privado, para empujar eso y sobre todo evitar que las sanciones lo impidan. Ahora, hay puntos en el país donde quizás es mucho más económico comprar un producto que en otro punto del mismo país. Lo digo por la frontera, quizás. En la frontera, allí es mucho más económico comprar una harina de maíz precocida que hacerlo en Caracas. Sin embargo, en Caracas te cuesta $1.50 y la gente dice, bueno, dame con $1.50, eso dame 3 harina pan, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en que las personas quizás ven como que $1.50, eso no es tanto, eso no es mucho, $5, muchos dicen 5 dolitas, eso cuesta 5 dolitas. Y lo ven como un monto muy pequeño, muy irrisorio, pero realmente en bolívares, ¿cómo se afecta esto? ¿Cuál es la situación que allí no ve el venezolano? Sí, primero venezolanos no vean que 5 dolitas es poquito, 5 dólares es mucha plata. Aquí y en todas partes del mundo. Lo que pasa es que uno tiene metido en la cabeza 5 bolívares. Entonces 5 bolívares igual a 5 dólares. Eso no es así. O sea, vamos a ver, cada vez que vemos $1 por ahí, estamos hablando de por lo menos 40 bolívares. O sea, estamos hablando de mucha plata. Entonces no percibamos eso así. Y normalmente eso es una condición humana, que percibamos que la moneda de uno se parece a la moneda del otro nominalmente desde el punto de vista número. Entonces uno dice, bueno, no cuesta tanto. No, eso es mucha plata en cualquier parte del mundo, aquí en Estados Unidos, donde te vayas. Segundo aspecto, sí, tenemos más que todo el tema del bolívar y la confianza que tenemos en el bolívar o no. ¿Qué es lo que hace que la gente se trate de resguardar en divisas, en esos dolaritos, pues, se trate de resguardar? Y eso hace que de alguna forma la oferta esté comprometida. ¿En qué sentido? La gente va a salir corriendo a comprar todos los dólares que hay en el mercado, no que se resguardan en bolívares. Entonces, mira, definitivamente nosotros tenemos que empezar a empujar para recuperar la confianza en la moneda nacional y no depender tanto de un signo monetario extranjero. Esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero recordemos que el bolívar, ustedes que son jóvenes no se acuerdan. La gente que me está viendo aquí detrás de cámara, tú, Eliezer, la gente que está seguramente en la audiencia, ¿no? Yo me acuerdo que de muchacho, estar en Venezuela y comprar en bolívares era algo muy seguro. Era una moneda que preservaba valor, que no se devaluaba. Estoy hablando de la década del 70, estoy hablando de la década del 60, que fue cuando yo nací. Y que te permitió un poder adquisitivo además. Enorme, enorme. En diciembre yo recuerdo que en casa se podían comprar un carro o un apartamento con los llamados aguinaldos. Así es, se compraba justamente un vehículo, se compraba cosas que eran pues, costosas y valiosas. Tenemos que regresar a eso y recordemos también que eso se logró gracias a una producción petrolera elevada y una buena administración, que después fue al traste. Ya en la década del 80 estamos endeudados como país, estamos con una devaluación, etc. Pero tenemos que empujar todos los venezolanos para que eso ocurra nuevamente. Eso no solamente, yo siempre le digo a la gente, es muy fácil culpar al gobierno y a los gobiernos, aquí en cualquier parte del mundo. Si nosotros empujamos como venezolanos
¿ok? Por ejemplo, van a hacer labores de arbitraje. ¿Qué significa eso? Comprar moneda barata, dólares baratos y venderlos caros. Es una gran contribución ya de entrada. Entendamos que los pocos recursos que tenemos hoy en Venezuela tienen que ser destinados a activar la economía productiva, la producción de bienes y servicios, y empujar lo más posible y ayudar para que PDVSA pueda lograr su meta de superar el 1.000.000 de barriles diarios. ¿Y cómo lo hace un venezolano que nos escucha en este momento? Porque dice, bueno, eso es una responsabilidad de PDVSA porque yo no trabajo en PDVSA. Claro, pero recordemos que todos los venezolanos, a ver, no es que los venezolanos no trabajamos en PDVSA, sino la gente Pero que dice trabaja que en es de PDVSA. todos. PDVSA es de todos. Exacto. No dicen, es de usted, es mío, es tuyo. Pero ¿cómo lo trabajo? Los proveedores de PDVSA, ¿ok? Porque muchos venezolanos son proveedores de PDVSA. Si tú sobrefacturas, ¿ok?, a PDVSA los bienes que estás vendiéndole, hermano, ¿ok?, hay menos ganancias por exportación de barriles. Pero no solamente eso, los proveedores de PDVSA, porque nuevamente esto sonará como una especie de cadena extraña, pero es que PDVSA es la empresa más grande de Venezuela, de manera que usted, si vende material de publicidad, ¿ok?, seguramente lo está vendiendo a un proveedor de PDVSA o a un proveedor de un proveedor de PDVSA. La empresa, la empresa, la empresa. La empresa, la empresa. Tengo la empresa de un amigo que te puede ayudar a hacer esto. Y Oye, eso se ve mucho en Venezuela. Se ve mucho en Venezuela, se ha visto siempre. Si mantenemos precios adecuados, una ganancia que sea razonable, tú lo acabas de decir, Eliezer, hermano. Si tú vas a la frontera, consigues la harina pan, ¿ok?, más barata que si la compras en Venezuela. Totalmente. En Caracas, perdón. Eso es un absurdo. O sea, si yo como vendedor me doy cuenta que por volumen, si vendo más, si le quito un poquito de margen, no gano tanto real, voy a vender en mucha más cantidad y mucha más gente va a poder beneficiarse. Eso también es ayudar al país. Yo tengo que hacer pausa, pero esto me recordó a un amigo que dice que lo poquito de mucho es algo y lo mucho de nada es Totalmente. nada. Hacemos pausa. Ahora seguimos conversando con Oscar Doval, consultor financiero. Esto es Puntos de Vista. Ya venimos. 6 de la mañana con 50 minutos, continuamos con más de Puntos de Vista. Oscar Doval con nosotros, consultor financiero. Y en esta parte del programa seguimos conversando acerca de esta situación que los venezolanos viven día a día con la moneda. Pero ¿cómo se vislumbra un 2025 en Venezuela? Sabes que depende mucho de dos aspectos. Y nuevamente voy a insistir, cuando yo me pongo pesado con el tema petrolero, y la gente dice, bueno, pero tú lo que haces es hablar de petróleo. Bueno, es que Venezuela es un país petrolero. Recordemos que antes de las sanciones, antes de 2017, el 96% de los ingresos venezolanos por exportaciones procedían de la industria petrolera. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de mucha dependencia de la industria petrolera. ¿Eso es malo o es bueno? Es lo que estoy a conversar en otro momento. Pero la verdad es que Venezuela no solamente extraía petróleo, ¿ok? Venezuela tiene toda una cadena de valor desarrollada para la producción de energía derivada del petróleo, ¿ok?, a través de diferentes empresas, ¿ok?, algunas públicas, otras privadas, que están ligadas a la producción petrolera. De manera que es un país especializado en energía. Lo ha sido durante décadas. Y yo no veo por qué no serlo. Que la gente dice, bueno, hay que diversificar la economía. Sí, definitivamente hay que mejorar un poco el aparato industrial, hay que hacer que Venezuela agregue valor a sus materias primas, pero en el tema petrolero, Venezuela agrega valor a su materia prima, que es el petróleo, y lo transforma en energía de muchas maneras. ¿Okay? Para no entrar en detalle. Hay que definitivamente apuntalar, y esto lo digo nuevamente, a todos los venezolanos que están ligados a la industria petrolera, incluso en el sector privado, porque son proveedores de PDVSA o son comercializadores del petróleo venezolano o sus derivados, y también se lo digo al gobierno, sin duda, ¿no? Hay que apuntalar la industria petrolera para aumentar la producción en la medida que lleguemos, por ejemplo, 1,5 millones de barriles. Nosotros en Venezuela consumimos alrededor, todos acá, consumimos alrededor de 400.000 barriles diarios, ¿okay?, y exportamos el resto. Si ahorita producimos, ¿okay?, 900.000, ¿okay?, Casi la mitad se queda en Venezuela. la mitad se queda en Venezuela para nuestro consumo, ¿okay?, gasolina, termoelectricidad, etcétera, etcétera, y la mitad se exporta. Si nosotros producimos 1,5 millones de barriles, que para que tengan una idea de la métrica, la mitad se queda en Venezuela, la tercera parte se queda en Venezuela, que son 400 barriles, y el resto, 1 millón de barriles, sale fuera de Venezuela, como exportación, y eso ingresa como platica para la nación, que va a beneficiar a todos, no beneficia solamente al gobierno, para que tenga un poco ese mito en la cabeza, beneficia a todos los que estamos acá. Ahora, pero como usted lo dice, hay muchos que apuestan a la diversificación del ingreso venezolano. Uno de ellos, lo ha dicho el presidente de la República, el turismo, por ejemplo, y están apostando con traer turistas de distintas partes del mundo durante los últimos meses a nuestro país. Incluso anoche estuvimos en una actividad de Turquía donde decían que se van a llevar a este país exportadores venezolanos, productos venezolanos para una feria donde van a dar a conocer esos productos.
¿Esto es significativo para la economía venezolana? Todo eso contribuye, ¿ok? Y no hay plática mala ni cantidad mala, pero honestamente es muy pequeño, ¿ok? En comparación con lo que ingresamos nuevamente por nuestra industria madre, que es la industria petrolera. A mí me parece que es importante hacerlo, sí. O sea, que es importante. Todo suma. Todo suma. Y diversificar la economía es algo que da seguridad, da soberanía económica, una cantidad de cosas que son bien chéveres y son bien virtuosas, ¿no? Pero nuevamente eso a la par, ¿ok? Y que puede ir creciendo a lo largo del tiempo de empujar el sector petrolero venezolano, que es lo que nos va a sacar de abajo. Ahora, en el tema del día a día del pueblo venezolano, usted lo acaba de decir, consume gasolina, consume gasoil, consume gas en el petróleo, pero quizás no tienen la conciencia, porque muchas personas incluso, bueno, enciendo el carro para ir a la esquina a comprar pan y regreso, sin saber de que eso me cuesta $1 el litro, y no lo ven de esa manera. Yo creo que los venezolanos, y esto va a sonar un poco cínico cuando lo diga, pero no es así, lo digo de corazón. Nos cuesta un poco acostumbrarnos de que un dolita no es un dolita. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de una historia de riqueza nacional y relativamente reciente, ¿no? Y estamos poco acostumbrados, como quizás otros países de Latinoamérica, a ser austeros. Austero significa de medir exactamente el gasto que tenemos. Y por otra parte, los empresarios, yo soy empresario, así que me estoy echando la culpa a mí mismo primero, para no se sientan atacados. Los empresarios también somos poco cuidadosos con los márgenes de ganancia. Es lo que tú decías antes, Eliezer. Si nosotros de alguna manera vendemos con menos margen de ganancia, a menor precio, vamos a vender más cantidad. Y vamos a permitir que la gente pueda comprar más. ¿Okay? Y la gente también tiene que mediar un poco por un tema de austeridad. No estamos en la época de vacas gordas en Venezuela. Ahora, pero el venezolano también es, por llamarlo de alguna manera, presumido, exquisito, y que bueno, yo no voy a andar con un teléfono de baja gama cuando me puedo comprar el último que salió por otra marca, ¿no? Y me lo puedo comprar aunque me quede en mi casa sin algo, pero voy a tener el teléfono de última generación. Yo le doy un consejo a los venezolanos que están viendo. De todo corazón, como papá, no hagan eso. O sea, cómprese el teléfono que le funcione. Cómprese el perolito que lo saque de apuros desde el punto de vista de necesidad. No hay peor condena para la pobreza futura que gastar un realero en el presente. Y ciertamente estamos pendientes del celular de marquita, estamos pendientes de la chaquetica de marquita, estamos pendientes del pantalón de marquita, y eso no nos ayuda en nada. Pues, ¿cuántas veces ha escuchado uno a un familiar de uno que es una persona mayor y que está pasando trabajo? Más trabajo que ratón en saco de clavo, diría mi mamá. Y a veces ni nos damos cuenta que lo tenemos cerca de nuestra casa o lo dentro de tenemos nuestra muy casa. cerca de nosotros. ¿Okay? Y te das cuenta un poco y te echas para atrás y esa persona tuvo una época donde tuvo más dinerito y definitivamente no lo utilizó de la manera más racional. El consumo tiene que ser racional, se los digo a todos. Los gastos hormiga, ¿okay? Aparte del celular de marquita, que eso no es un gasto hormiga, ¿qué cosa puede estar gastando $1? Voy a comprarme una galleta, voy a comprarme este refresquito, voy a comprarme esta cosita. Eso es, junto con el tema de la ficción por las marcas, algo nefasto para la economía del futuro. Lo que ahorremos hoy, ¿okay? Es seguridad para cuando uno esté mayor. Entonces, no estemos gastando real en cosas que no necesitamos realmente. Pensemos bien, ¿lo necesito o no lo necesito? Porque necesitar es diferente que querer. Uno puede querer un carro brutal, precioso, no sé qué, pero ¿lo necesito realmente? O con el carrito que tengo puedo moverme, con la moto que tengo puedo moverme, o a veces el transporte público me puede ayudar. Sí, pero dicen, bueno, yo tengo derecho a aspirar. Todos Si yo tengo tenemos este carrito, yo me quiero comprar una camioneta. Todos tenemos derecho a aspirar, pero fíjense una cosa, hay una fórmula en economía y en finanzas que te recomiendo un poco, que del 10 al 20%, escuchen esta cifra, señor, 10 al 20% de lo que ingresa, aunque ingrese $200 mensuales, $20, ahórralo, no te lo gastes. Si tú puedes con el resto comprarte algo, chévere, pues, puedes aspirar, como dices tú, y tener tu celular, tener tu chaquetica, tener tu cosa, pero traten de ahorrar. ¿Okay? Se lo digo sobre todo porque hay una época complicada que es diciembre. Y en diciembre uno se enciende y uno le provoca comprarse todo lo que encuentra alrededor. Y después en enero uno está pelando, mano. Pelando. Aquí todos se ríen porque conocen la historia. Todos nos reímos porque todos conocemos la historia. Incluyendo este servidor. ¿Y es posible ahorrar en Venezuela? Es posible ahorrar en todas partes. ¿Okay? Nuevamente, quizás uno no puede ahorrar y a veces parece cínico este tipo de comentarios cuando sabemos que el país no está pues, bollante económicamente, pero sí es posible ahorrar en todas partes, aunque sea $1. Un dolita, como dices tú. ¿Cómo dice Dolita? Un dolita, eso es ahorro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de A ti, hoy. Eliezer.
Bien, amigos, nos acompañaba Oscar Doval, él es consultor financiero. Hablamos acerca de la economía en nuestro país. Nos despedimos a esta hora de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, la emisora perfecta. También Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Todos los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30 tenemos una cita acá en Puntos de Vista. Que tengan muy buenos días.